Ahora les explicaré en qué consiste el juego. Yo hice una tablita en la cual muestra el vaso y lo que te viene que contener. Comenzamos. En el primer vaso dice que 50 mililitros de agua destilada, que aquí ya está. En el otro, 4 cucharadas de vinagre. Una. En el otro dice una cucharada de bicarbonato de sodio. El otro dice un sobrecito de sal de uvas. En el otro dice que en el número 5 dice que 4 cucharadas de jugo de limón. En el vaso número 6, 4 cucharadas de refresco. En el número 7, 4 cucharadas de jabón líquido. En el número 8, 4 cucharadas de bebida energética. El número 9, una tableta de vitamina C. En el número 10, 4 cucharadas de leche.
En el 11, 4 cucharadas de limpiador líquido. Uno. Y en el número 12 es agua de llave. Aquí se muestran los colores. En el agua destilada, transparente. En vinagre, transparente. En el de bicarbonato de sodio, blanquecino. En el sobrecito de sal de uvas es un poco blanco. En el de limón es amarillo. En el de refresco es transparente. En el del jabón es morado, lila. En el de la bebida energética es amarillo. En el de la vitamina C, naranja. El de la leche, blanco. El del jabón, azul. Y en el agua impura, transparente. Ahora, dice que para ver su acidez o la basicidad que tiene, consiste en tener un indicador, que sería en este caso la col morada. Y dice que pongamos 2 cucharadas de esta misma. Cuando estén jugando es como una tipo competencia. Van a ser 2 equipos que van a estar haciendo esto mismo, ya con los ingredientes puestos para que ellos lo agreguen. Y dependiendo de cómo vaya cambiando el color, es donde pondrán el vaso en la tabla del color aproximado del indicador de col morada. Ahora mostraremos cómo ha quedado. Vean que aquí en el primer vaso, que es agua pura, se denominaría que está en el número 9. El de vinagre en el número 7. En el de bicarbonato en el número 9.
En el sobrecito de sal de uvas sería en el número 4 o 6. En el jugo de limón sería en el 2. En el de refresco, 7. En el de jabón líquido sería en el 8. En el de bebida energética sería 6. En el de vitamina C sería 2. En el de leche, en el 8. En el limpiador sería en el 8. Y el agua de la llave sería 9. Bueno, eso es todo.